Muy buenos días, bienvenido a Semillas de Amor en este nuestro canal, Alimento para mi Espíritu. Cordial invitación para que nos colabore suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Hoy hemos traído un tema que hemos titulado Dios utilizó su poder para darnos todo lo que necesitábamos y para que vivamos como Él quiere. Muchas veces nos preguntamos cuando recibimos a Cristo Jesús en nuestra vida e iniciamos esos procesos de cambio, transformación, una nueva vida, partiendo desde el ámbito espiritual para transformar nuestra vida natural. Y es obvio y es razonable que las personas alrededor nuestro se pregunten qué ha pasado con nosotros. Y nosotros tenemos que saber identificar qué es lo que ha sucedido con nosotros, las transformaciones espirituales que han ocurrido en nosotros. El título de la semilla de hoy realmente es el primer versículo que vamos a usar. Pero, ¿qué nos está diciendo ese versículo? Miremoslo en Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Dice, Dios utilizó su poder para darnos todo lo que necesitábamos. ¿Qué nos está diciendo la palabra? Que nosotros vivíamos antes de Cristo con lo que nosotros alcanzábamos, con lo que nosotros lográbamos en el ámbito natural. Pero teníamos abandonado nuestro ámbito espiritual. De hecho, nuestro espíritu estaba adormecido, no podía actuar y no actuaba efectivamente. Dios, en la oportunidad maravillosa a través del Espíritu Santo de tocar nuestro corazón, nos invitó a que recibiéramos a Cristo Jesús. Y la palabra me dice que Dios utilizó todo su poder para darnos todo lo que necesitamos. Y esto tenemos que ponerlo en un orden muy claro. Dios está interesado en que nosotros seamos salvos. Esa es la primera prioridad de Dios para con nosotros, que nosotros seamos salvos. En función de esa salvación, Dios nos da todo, absolutamente todo lo que necesitemos para alcanzar nuestra salvación. Pero también la palabra en varios versículos nos enseña que nosotros no debemos preocuparnos, que no debemos afanarnos por las necesidades naturales y de hecho llama a esas necesidades añadidura. Quiere decir que el primer interés de Dios es nuestra salvación y que lo demás del ámbito natural Él nos lo va a dar siempre y cuando entendamos y pongamos como primera prioridad en nuestra vida también la salvación, que es la prioridad que Dios tiene. La palabra también me dice, para que vivamos como Él quiere. Él nos revive nuestro espíritu a través del Espíritu Santo. Recibimos a Cristo Jesús. Entronamos a Cristo Jesús en nuestro corazón, pero lo que Dios quiere es que nosotros vivamos como Él desea. ¿Y cómo vivimos según el deseo de Dios? Obedeciendo la palabra, obedeciendo las sagradas escrituras. Entonces, para yo vivir en la obediencia del deseo de Dios para mi vida, yo debo conocer la palabra porque es la única manera de entender los deseos. También dice la palabra, y para que vivamos como Él quiere. Dios nos dio todo eso cuando nos hizo conocer a Cristo Jesús, a Jesucristo. Por medio de Él nos eligió para que seamos parte de su reino maravilloso. Este versículo es muy importante. Nos está diciendo que Dios nos dio todo para salvación. Nos está diciendo que Él quiere que vivamos de una manera determinada. Y nos está diciendo también que esa manera en la que Él nos está pidiendo que vivamos es porque ahora somos parte de un reino maravilloso donde el que reina es Cristo Jesús. Nosotros debemos cambiar nuestra manera de vivir y adaptarnos a esa nueva vida del reino. Debemos cambiar nuestra vida natural por una vida de reino. Pero la palabra también me dice, en el versículo 5 y 6, por eso mi consejo es que pongan todo su empeño en afirmar su confianza en Dios. O sea,
Debemos trabajar en nuestra confianza en Dios. ¿Cómo trabajamos en nuestra confianza en Dios? A través del ejemplo, a través del testimonio. ¿Cuál ejemplo y cuál testimonio? De todos los hombres de la Biblia que vivieron según Dios. ¿Qué alcanzaron y qué lograron? Entonces ellos nos testifican, ellos nos certifican que vivir según Dios da victoria. Pero dice la palabra también, esforzarse por hacer el bien, procurar conocer mejor a Dios. Dos cosas adicionales. Afirmar la confianza es una, luego esforzarnos por hacer el bien y luego procurar conocer mejor a Dios. No hay otra opción. Que para que yo pueda vivir según el modelo de Dios, yo tengo que conocerlo. Y la única herramienta que yo tengo para conocer a Dios son las Sagradas Escrituras. Y dice, y dominar sus malos deseos, dominar la carne que está aquí en el área natural. Y ahora que estamos en el área espiritual, que sea el Espíritu el que tome las determinaciones sobre nuestra carne, para que podamos vivir según el modelo de Dios. Además, deben ser pacientes y entregar su vida a Dios. Las circunstancias, y Cristo nos dijo, en este mundo tendremos aflicción. Pero Él nos agrega y dice, pero no teman porque yo he vencido al mundo. Entonces la palabra también me está diciendo, en este versículo 6, me está diciendo, seamos pacientes, pero la manera de ser pacientes no es en la desesperación y la angustia, es en la confianza de entregar nuestra vida a Dios. Ese es el modelo de la paciencia que Dios nos está diciendo. La palabra también me dice en el versículo 7 y 8, estimar a sus hermanos en Cristo y sobre todo amar a todos por igual. Si ustedes conocen a Jesucristo, harán todo eso y tratarán de hacerlo cada vez mejor. Así vivirán haciendo el bien. Es obvio y es claro que cuando nosotros cambiamos de manera de vivir, nosotros estamos permitiendo a la gloria de Dios actuar en transformación sobre nuestra vida y estamos haciendo una transición de un modelo de vida natural a un modelo de vida espiritual, a un modelo que era dirigido por el mal y por el enemigo, a un modelo de vida dirigido por el Espíritu Santo. Ahora, mientras estábamos en el mundo, era difícil hacer el bien. Para nosotros, porque la tendencia de la carne, la influencia social, la influencia del mundo, nos llevaba a actuar en lo negativo. Pero en la medida que trasladamos nuestro ser al mundo espiritual, dirigidos por el Espíritu Santo, aprendemos a hacer el bien cada vez mejor. Y por eso la recomendación de Pedro, que nos dice, hagámoslo cada vez mejor, hagámoslo cada vez de mejor manera. Esa es la manera de vivir según Dios. Ahora, en el versículo 9 me dice, pero quien no lo hace así, es como si estuviera ciego y olvida que Dios le ha perdonado todo lo malo que hizo. Nosotros tenemos que recordar siempre el principio de nuestra vida espiritual. Nosotros tenemos que ser conscientes que en el momento que nosotros recibimos a Cristo Jesús en nuestra vida, en ese momento sucedieron cosas maravillosas en nuestra vida. Primero, nuestro espíritu estaba muerto o adormecido, como lo prefiera decir, y el Espíritu Santo lo revive para empezar ahora a tener comunicación con el Espíritu Santo y a tener comunicación con Dios y con el Hijo. Ahora, adicionalmente, la palabra me enseña que ese momento de recibir a Cristo es mi momento de arrepentimiento inicial y que Dios decide en ese instante borrar, olvidar todos mis pecados. Dice que los manda al fondo del mar y nunca más se quiere acordar de ellos. Entonces, la palabra me está diciendo, quien no vive dentro del modelo que Dios nos está pidiendo que vivamos, está olvidando que Dios ya hizo una maravillosa obra en nosotros, que fue perdonarnos todos los pecados y a través de Cristo Jesús permitirnos el acceso a la vida eterna
Amén, amén y amén.